tardes. Bueno, pues, ¿qué decir desde el ámbito científico de lo que está pasando? ¿Qué decirle a una sociedad que está observando el fenómeno, que ve de cerca estas imágenes? ¿Qué representa esto para el tema científico? ¿Qué representa observar o ver un eclipse? Sí, bueno, lo más interesante de todo esto es lo que nos permite estudiar, ¿no? Nos permite estudiar el entorno del Sol, la atmósfera del Sol. El Sol tiene una atmósfera muy estructurada y en estos momentos de un eclipse total, el parcial desafortunadamente no nos ayuda mucho, pero el total en Estados Unidos va a ser muy, muy, muy bien observado y nos va a permitir afinar los modelos de la generación del campo magnético y cómo se distribuye ahí en el Sol este Eh, campo. exactamente. Y bueno, en este momento, Alejandro Lara Sánchez, estamos, bueno, porque se vea en Oaxaca a la 1, bueno, a la 1:31. En el caso de la Ciudad de México, pues entendemos que en este preciso momento, a las 13:20, donde estamos hablando usted y yo, justo esta hora, 13:20, 11 segundos, es que se observará en la Ciudad de México lo que se alcanza a observar, porque son 27% de ocultamiento, ¿cierto? Es así, estamos observando ahorita el máximo de ocultamiento, pero incluso antes y después ha sido un espectáculo muy, muy interesante, muy bonito, hay mucha gente aquí. Entonces, digamos que como no estamos viendo la oscuridad total, no es tan importante el tiempo preciso del máximo para nosotros aquí en México, Uh-huh. sino que estamos viendo un espectáculo desde que inició a las 12 y lo vamos a seguir viendo por casi una hora. En el caso de Estados Unidos, doctor Lara Sánchez. En el caso de Estados Unidos, doctor, el asunto sí es total. En Sí, una sí, sí, franja, en una franja, ¿no? hay una franja, pero es una franja muy importante porque cubre todo el continente, desde la costa oeste hasta la costa este. Entonces es uno de los eclipses, por eso también es muy interesante, es el eclipse más observado de la historia, ¿no? El más observado de la historia, y mire que ha habido Sí, eclipses, ¿tanto así de la sí, historia? sí, porque toda la población de Estados Unidos, por donde pasa, que pasa por el centro de Estados Unidos, más la gente que se movió a observarlo, Uh-huh. más la gente que lo está observando en México, en Canadá. O sea, sí, podemos asegurar eso. Que el más observado de la historia, oiga, eso es un dato fenomenal, doctor Lara Sánchez. Sí, Este eclipse se ve solo en América, ¿en qué partes del mundo se alcanza a ver? solo Norteamérica, Solo Norteamérica. O sea, solo de Norteamérica. México para arriba. Sí, exacto. ¿Y en Canadá cómo les toca? También ellos tienen, bueno, los que están más cercanos, es más o menos similar a nosotros, los que están más cercanos a la frontera de Estados Unidos ven más y los que están más lejanos pues ven menos, pero sí van a ver bastante también. Doctor Alejandro Lara, le pido un favor. ¿Qué tal que le pida que nos explique lo que es un eclipse como para los niños de la primaria? ¿Cómo se explica básicamente lo que es un eclipse? ¿Cómo se da este fenómeno? ¿Qué es lo esencial para conocer lo que es un eclipse? Sí, un eclipse se forma cotidianamente cuando la luna se pone entre la Tierra y el Sol. La luna está girando alrededor de la Tierra, entonces casi cada mes hay un eclipse. Lo extraordinario es que caiga en una localidad específica, por ejemplo en Estados Unidos o en México. Eso no sucede. Normalmente caen o fuera de la Tierra o en el océano o en lugares muy apartados. ¿Sí? Lo excepcional es que caiga, digamos, como el del 91, que fue en el centro de México, que en la Ciudad de México. Eso sucede cada 300 años por ahí. Entonces, eso es, digamos, es fácil que la luna esté entre el Sol y la Tierra, pero no que queden alineados perfectamente. Uh-huh. Entonces, Alejandro, digamos que no es exagerado esto que le pusieron en Estados Unidos del eclipse del siglo. No, creo que por una vez tienen razón y sí, sí va a ser así. Va a ser, sobre todo en eso de que va a ser el más observado. El más observado, ¿no? Bueno, no se puede saber cuántos millones de personas lo están viendo, pero sí se habla de millones, evidentemente, en los Estados Unidos, en esta parte de Norteamérica.
Claro que sí. Yo creo que incluso en la parte de total van a ser muchos millones los que van a observarlo. No faltará quien diga que es el eclipse TLC, ¿no? Sí, Por a lo América mejor del Norte. es una señal. Que será una señal divina esta, ¿usted qué cree? Probablemente no. Oiga, Seguramente no. estando las cosas como están con los Estados Unidos y con lo que está tambaleando del Tratado de Libre Comercio, no vaya siendo que sea una señal esta del eclipse TLC. Bueno, doctor Lara Sánchez, le aprecio muchísimo que nos tome la comunicación. ¿Está usted ahí? ¿Está usted en el Instituto de Astronomía? Hay gente, ¿no?, que ha ido, las personas, el público en general, están yendo, ¿y qué están haciendo las personas ahí? Sí, tenemos telescopios especiales con filtros solares y proporcionamos algunos filtros también de estos de soldadóricos, pero sí, hay una cantidad enorme, no esperábamos tanta gente, entonces estamos apurando a la gente para que vea muy rápido y pasen los siguientes, pero sí tenemos una gran asistencia. Pues Alejandro Lara, doctor, le aprecio muchísimo que nos tome esta comunicación desde el Instituto de Astronomía, precisamente de la UNAM. Le aprecio mucho y estamos en contacto. Buenos días, buenas tardes y hasta la próxima. Buenas tardes, hasta luego. Gracias, hasta la próxima. Pues el eclipse más observado de la historia, el eclipse del siglo, dice el doctor Lara, que no le parece que sea exagerado decir esto. ¿Qué le parece al doctor Alejandro Fará, que se encuentra también en este Instituto de Astronomía de la UNAM? Doctor Fará, ¿cómo estamos? Buenas tardes. Pues muy contentos, Carmen, aquí al lado de mi tocayo Alejandro Lara, y estamos viendo un fenómeno fenomenal. ¿Sí? A ver, cuéntanos, Alejandro. Pues mira, en este momento estoy viendo a la gente que está entrando al instituto para ver a través de los telescopios. Te comento que hay más de 2,000 personas, ya hice un conteo rápido. 2,000. Y estamos muy emocionados porque, en efecto, que un eclipse se vea en gran parte del continente americano no pasa muy a menudo. Y es un momento muy especial porque la gente tiene la oportunidad de convivir en esta danza de nuestro sistema solar y entenderla y estar en contacto con la naturaleza. Oye, Alejandro, con 2,000 personas ahí, ¿están formadas para ver el telescopio o qué está sucediendo? Descríbenos la escena. Pues la escena es muy, muy hermosa porque la gente tiene mucha curiosidad y entiende lo que va a ver, que es cómo nuestra luna está tapando a nuestro sol. Y bueno, hay muchos niños también y muchos estudiantes se asoman al telescopio unos segundos y observan justo nuestro sol redondito con una mordida que es la luna entrando en este camino. ¿Y qué están viendo? ¿Lo que se está transmitiendo desde San Pedro Mártir y la imagen de la NASA, las dos cosas, o nada más la de San Pedro Mártir? En el auditorio también están proyectando en vivo las transmisiones tanto de la NASA como del Observatorio Astronómico Nacional, y hay mucha gente que lo puede disfrutar también aquí mismo y en cualquier lado de manera indirecta. Eso es muy importante mencionarlo. Nunca ver al sol a simple vista porque la retina se daña rápidamente y el daño no es inmediato, es con los años. Entonces es una recomendación muy importante. Para verlo indirectamente pueden agarrar una hoja de papel, hacerle un pequeño orificio de 2 milímetros, dejar pasar la luz del sol y proyectarla en el piso, y van a ver cómo se ve nuestro sol con esta mordida. En el caso de la zona de América que nos toca a nosotros, en el caso de los Estados Unidos, este eclipse total que se está dando en una franja amplia de la Unión Americana, bueno, yo estoy viendo aquí, no sé si estás viendo tú la pantalla ahorita en este momento, Alejandro Fará, doctor, la imagen que está transmitiendo la NASA en la televisión pública de Estados Unidos, bueno, está pues oscuro, ¿no? ¿Es este el momento del eclipse total? En efecto, el único momento en que se puede voltear hacia el sol es cuando la luna tapa completamente a nuestro astro, que es lo que conocemos como el eclipse total. En ese momento es seguro y dura más o menos en esta ocasión 2 minutos 40 en su punto máximo, y ese es justo en el momento en que los animales, por ejemplo, piensan que es de noche y se van a dormir, las aves cantan. Incluso algunas de las plantas se cierran porque ya no hay luz de sol.
es un momento, pues una vez más, mágico, porque te permite estar en contacto con la naturaleza en tu entorno y con la del sistema solar. Por poner un ejemplo, en 1991, el eclipse total que pasó por aquí en la Ciudad de México tuvo una duración de 6 minutos. Fue muy impactante. 6 minutos. En este caso dices 2 minutos 40 segundos. ¿En qué momento en Estados Unidos en qué momento van a transcurrir, o ya transcurrieron, te lo pregunto, los 2 minutos 40 del punto máximo del eclipse total? Sí, el eclipse total empezó de un lado de Estados Unidos, en la costa, Uh-huh. Y conforme va avanzando, girando, rotando la Tierra, esa digamos, sombra total va a recorrer de costa a costa todos los Estados Unidos. Eso da una oportunidad a millones de personas de seguirlo, de sentirlo en vivo, y en cada lugar dura un poco diferente, Uh-huh. porque la luna también se está moviendo. Entonces solo hay un lugar donde son 2 minutos 40 y en toda la franja del eclipse total, digamos que pueden ser 2 minutos, un poco más, un poco menos, pero varía según la localidad. Uh-huh. Yo les recomiendo ampliamente que se bajen una aplicación, una app de celular que se llama Eclipse 2017. En esa aplicación le da uno en un mapa la ubicación exacta y te dice cuándo empieza, cuánto dura y cuándo termina. Buenísimo. Bueno, está, además de la aplicación que mencionas, está, bueno, las informaciones que en el caso mexicano se dieron a conocer desde este fin de semana, lo que se ha dado a conocer desde el 18 de agosto para alertar a la población, y los horarios en los que se podrá apreciar el eclipse en la República Mexicana. En varios lugares ya está pasando, ha pasado. En el caso de la Ciudad de México, pues estamos precisamente a las 13:20, que ya son 13:31, a las 13:20 se identificó como el momento donde se podrá observar, que en el caso de la Ciudad de México, pues es muy 27% del ocultamiento, así que casi ni nos dimos cuenta, ¿no? En efecto. Ahora, Alejandro Farah, déjame retomar el hilo de lo que estabas explicando, que es fascinante, desde luego, de lo que significa el entorno del eclipse en la franja donde se está recorriendo este fenómeno en la Unión Americana. Tú dices, bueno, en el punto máximo será de 2.40. ¿Se sabe el lugar geográfico donde estará este punto, este 2.40 de los Estados Unidos? Como dices, es un recorrido por toda esta franja de diferentes duraciones, pero en algún momento o en algún punto el máximo será de 2.40, o ya habrá sido, no tengo la idea. Sí, mira, el máximo es digamos, en una franja amplia de Estados Unidos, pasa por varias zonas, y se calcula, eso es algo que tenemos que reconocernos a nosotros como seres humanos. Tenemos la capacidad hoy día de calcularlo con mucha precisión. Estamos hablando de decimales de segundo, y a lo largo de Estados Unidos, en esa zona que es amplia, lo repito, la gente ya está más que preparada. Hay bastantes investigadores del Instituto de Astronomía justo alrededor de esa zona, pues con sus cámaras listos y compartiendo imágenes con mucha gente del planeta. Doctor Alejandro Farah, desde luego, desde la perspectiva de la ciencia, bueno, pues se pueden decir todas estas cosas que hemos oído de ti y de otros expertos con quienes hemos hablado. A la par de la ciencia, pues hay un montón de mitología sobre el tema de los eclipses. ¿Cómo se contrapone la ciencia con las creencias que si las mujeres embarazadas, que si pasa tal o cual cosa? Bueno, es interesante también ver cómo confluyen unas creencias populares respecto a lo que la ciencia nos puede explicar. Sí, mira, yo lo estuve meditando hace rato en la mañana, y si fueran ciertos los mitos, sí, tenemos que imaginar que el ser humano a lo largo de toda su historia ha convivido con este fenómeno natural que son los eclipses totales. Si fueran ciertos los mitos, ya no habría seres humanos, porque se hubieran acabado. Es la prueba contundente de que no afectan como dicen los mitos. Lo único que no debe hacer uno es perderse el fenómeno, porque, lo repito, te pone en contacto con la naturaleza y te permite entender mejor la ciencia que ha desarrollado el ser humano. Ponerse en contacto con el fenómeno siempre y cuando no sea mirando directo al mismo. Exacto, la recomendación es que lo vean a través de un filtro soldador sombra 14,
o bien de manera indirecta, como ya lo comenté. Y es muy importante, con eclipse o sin eclipse, nunca voltear a ver el sol, porque el daño a la retina es permanente y uno no se da cuenta de que ya pasó. Ni más ni menos, pues ahí está. Doctor Farah, te agradezco muchísimo que podamos conversar contigo y que hayas narrado y compartido pues en directo, digámoslo así, lo que está haciendo esta espléndida experiencia de cerca de 2,000 personas que se encuentran ahí donde tú estás junto con otros científicos, pues eso, acompañando y siguiendo de cerca este fenómeno y desde luego pues orientando y compartiendo con la propia sociedad que se ha dado cita en estas instalaciones de la UNAM. Así que te mandamos un abrazo, doctor, estamos al habla y hasta la próxima. ¿Qué decir de lo que estamos viendo, doctor? Cuéntanos. Pues estamos viendo ahorita en la imagen que tienen ustedes ahí en la pantalla para los que nos siguen por internet. Estamos viendo ya la imagen del eclipse que ya ha iniciado en Baja California. Es la imagen del eclipse parcial que vamos a poder observar aquí en la República Mexicana. Y en unos minutos más estará ya comenzando a poderse observar este fenómeno aquí en la Ciudad de México y ya se está viendo en algunos estados de la República. Ya se está viendo en algunos estados de la República, ¿no? Por ahí de las 10 y piquito, ¿no? Sí, desde las 10 de la mañana en el horario de local de los estados que están en el horario del Pacífico, pero ya estamos a punto de poderlo observar aquí también. Bueno, puede parecerte, René, una pregunta un poco simplona, pero ni hablar, la hago. ¿Y este eclipse, cómo lo definirías? ¿Qué significa? Bueno, ¿qué significa un eclipse para empezar a hablar de las cosas básicas? Bueno, el eclipse un eclipse de sol en este caso, sucede cuando la órbita de la luna que orbita la Tierra, se alinea de tal manera que cubre un pedazo del disco solar y entonces no nos permite que la luz del sol llegue hasta nosotros. Entonces, cuando el eclipse es total, es decir, en la parte donde está la franja de la totalidad, la luna cubre completamente el disco solar, pero cuando estamos fuera de esa región de la totalidad, como sucede en esta ocasión aquí en México, observamos solamente un eclipse parcial, es decir, que la luna oculta solamente una fracción del disco solar. Ahora, este eclipse en particular tiene algo, bueno, todos son especiales, pero algo lo distingue, algo es especial respecto a su alcance, a la cobertura en Estados Unidos. ¿Por qué le llaman el eclipse del siglo? En Estados Unidos en particular porque tenían varias décadas sin poder presenciar un eclipse total en territorio estadounidense, particularmente uno que cruzara de lado a lado, digamos de costa a costa, todo el territorio de Estados Unidos. Entonces, para Estados Unidos es muy importante porque todo el territorio va a poder observar ya sea un eclipse total o un eclipse parcial de alto oscurecimiento. Y además, algo muy importante es que es un eclipse que tiene una gran cobertura en redes sociales y en medios digitales, lo cual está haciendo que sea ampliamente divulgado no solo en Estados Unidos, sino que en todo el mundo. Es impresionante, hay millones de personas viéndolo a través de las plataformas digitales. Es un fenómeno también de comunicación, es un fenómeno de alcance muy amplio en este momento, pues transmitiéndose en vivo el fenómeno, pues efectivamente la gente está conectadísima a través de las plataformas digitales. Desde luego las televisoras también están haciendo lo suyo, pero también se está dando este fenómeno. Para la ciencia, René Ortega Minacata, ¿qué significa tener la presencia de un eclipse como este? ¿Qué tipo de observación, qué tipo de estudio, qué tipo de conocimiento científico puede derivar de esto que está pasando? Bueno, históricamente los eclipses totales han servido para estudiar diferentes fenómenos o diferentes, por ejemplo, partes del Sol que no se pueden estudiar de otra manera. Por ejemplo, la corona solar, que es una especie, digamos, de atmósfera que tiene el Sol, solamente puede observarse durante un eclipse, observarse desde la Tierra durante un eclipse total, porque su brillo es mucho menor que el brillo de la superficie del Sol, y entonces es necesario cubrir el disco solar, como sucede en los eclipses, para poder observar la corona. Actualmente tenemos instrumentos que se llaman coronógrafos, que pueden estudiar la corona solar en otros momentos, y también tenemos misiones espaciales que estudian el Sol de manera permanente, pero el estudio de la corona solar desde utilizando los eclipses fue muy importante de manera histórica.
Además también, por ejemplo, en el eclipse solar total que hubo en 1919, se hicieron observaciones que ayudaron a probar predicciones de la teoría de la relatividad de Einstein. Entonces, los eclipses han sido históricamente muy importantes para estudiar cosas que no se pueden estudiar de otra manera. Bueno, sé que no es tu ámbito, René Ortega Minacata, pero las recomendaciones de los científicos, de los oftalmólogos, son verdaderamente consistentes. Es decir, la recomendación a la gente para que no lo vea en directo, eso está clarísimo. ¿Qué tipo de filtro sí se puede usar? ¿Qué tipo de telescopio? ¿Cuáles están usando los científicos en este momento para no dañar su mirada, filtros su vista? Solares especiales para poder hacer observación del Sol, ya sea con telescopios o con binoculares o con lentes que tienen estos filtros especiales. Sin embargo, estos filtros no son comercialmente disponibles fácilmente, es decir, no es como si yo voy a la tienda y me compro unos lentes de sol. Estos son filtros especiales que se tienen que conseguir de manera especial y por lo tanto si los tienen para sus telescopios o sus binoculares los pueden utilizar, pero si no los tienen, no se pueden usar ni telescopios, ni binoculares, ni ningún otro tipo de instrumento, pantallas celulares, cámaras fotográficas, radiografías, etcétera, etcétera, o lentes de sol comerciales, porque efectivamente puede dañar la vista. Y esto realmente no es porque en el eclipse haya algo especial, sino porque el sol de por sí es muy brillante y los rayos ultravioleta del sol y la radiación en general del sol nos daña la vista en cualquier momento del año si lo miramos fijamente de manera directa. Lo mismo sucede durante el eclipse. Entonces, es cierto, las recomendaciones es no mirarlo directamente y solamente utilizar estos filtros muy especiales que si ya los tienen los pueden conseguir, o por ejemplo las actividades que hay en diferentes lugares, incluyendo en el Instituto de Astronomía, o si no, se puede observar con vidrios de soldador del número 14, no menores, y aún así con vidrio de soldador la recomendación es observarlo por periodos cortos de máximo 30 segundos y después descansar la vista por lo menos un minuto. Por eso lo mejor es observarlo por métodos indirectos como proyectores caseros. Ha habido una gran cantidad de información en redes sociales sobre cómo fabricar un proyector casero o incluso con una cartulina con un agujero y proyectarlo en el suelo. Yo tengo aquí la mía, entonces yo estoy aquí observando. En serio, bueno, el chiste es hacer, bueno, como se queda claro, el cartón o el pedazo de cartón tiene que hacerse que un orificio, ver al piso, evidentemente no se trata de, no voy a hacer que alguien esté pensando que con el cartón se ve hacia arriba, se tiene que ver al piso. Claro que no. Sí, no vaya haciendo que alguien lo entienda mal, doctor. Déjame, siempre hay alguien que esté despistado y pueda pensar que el cartón se ve hacia arriba. El cartón se pone hacia el piso, haces un orificio, ¿y cómo le es para calcular que se proyecte bien el eclipse? Cuéntanos. Más o menos a una distancia aproximada de 1 metro del suelo al cartón, o pueden tener, por ejemplo, una pantalla blanca o una pared blanca que tengan cerca y proyectar a través del orificio la luz del sol hacia esa pared o hacia esa pantalla. La distancia es más o menos 1 metro, pero ustedes pueden, digamos, recorrer un poco hacia adelante o hacia atrás o hacia arriba y hacia abajo el cartón, siempre obviamente mirando hacia la pantalla o hacia el suelo y no hacia el sol directamente. Sí, no, sería una barbaridad, ¿estás de acuerdo? Claro. Exactamente. ¿Qué tipo de actividades están desarrollando en la universidad? Sé que estás, con tu propia experiencia directa sobre el tema, pero en este momento la UNAM está desarrollando varias cosas importantes. Cuéntame de algo que pueda ser compartido con cualquier persona que esté viendo la señal en este instante en nuestra plataforma digital, algo que sea de fácil acceso. A través de Internet, la UNAM está haciendo la transmisión directa tanto del eclipse, la transmisión de la NASA en Estados Unidos, en donde vamos a poder ver el eclipse total, y la transmisión de San Pedro Mártir, que también tienes tú ahí en tu pantalla. Ajá, acá lo tenemos. Eso lo puede ver todo el mundo a través de redes. Y si las personas que nos escuchan tienen oportunidad de lanzarse ya sea al Instituto de Astronomía, al Instituto de Geofísica, a Universum, o a la Facultad de Ciencias, o al Instituto de Ciencias Nucleares, en todos estos lugares en CEU, o también hay diferentes instituciones que lo están observando en la ciudad y en el país. Gracias, José. Bienvenido, buenas tardes. Carmen, un placer, Carmen. Igualmente, José, pues cuéntanos del eclipse. ¿Qué decir para las miles de personas que están viendo esta imagen? Además de ver lo hermoso de la imagen, ¿qué puede decir un científico para compartir con quien sigue este fenómeno este lunes 21?
Bueno, mira, yo creo que lo primero que hay que decir es que los eclipses son fenómenos relativamente comunes. Cada año hay entre 2 y 3 eclipses de sol y entre 2 y 3 eclipses de luna. Esto es, cada año tenemos cerca de 6 eclipses. En el caso de los eclipses de sol como este, la zona donde, en el caso de eclipses totales, la zona de totalidad es una zona pequeña, y como la Tierra está rotando y la Luna se está moviendo, entonces la sombra de la Luna lo que describe es una franja de oscuridad a lo largo del eclipse. En el caso de este eclipse, el eclipse inició en alta mar, se movió hacia el continente americano, ha entrado por la costa oeste a la altura de Oregón y se está moviendo por la parte continental de Estados Unidos hacia el Atlántico. Va a salir por Carolina del Sur y el eclipse terminará en algún punto de alta mar del Atlántico. Y la zona de totalidad es una franja pequeña de unos 100 kilómetros, 110 kilómetros, y fuera de esa franja el eclipse será parcial. En el caso de nuestro país, que queda fuera de la franja, el eclipse será únicamente parcial y si bien ya inició desde hace rato la parte de totalidad en el Pacífico, en nuestro país, en la Ciudad de México, está iniciando apenas en ese momento. La luna hace unos minutitos empezó a morder, a ocultar parte del disco del sol y está avanzando. El máximo, que va a ser como de una cobertura de un poquito menos del 30% del disco solar, va a ocurrir como a la 1:20 y terminará en la Ciudad de México como a las 2:30. Entonces, pues es un espectáculo que yo le recomiendo a todo el mundo que salga a verlo. No, bueno, pero ¿cómo salir a verlo? Hay que verlo con todo el cuidado, ¿no? Más bien, bueno, sí, pero haz la aclaración, uno doctor, mire, porque si no, imagínate que salga a verlo con un filtro 14, que salga a verlo en la televisión, en la pantalla, en internet, porque eso de salir a verlo puede ser muy peligroso. Bueno, hay muchas maneras y efectivamente uno no debe de verlo directamente porque tendría quemaduras, al igual que uno puede sufrir quemaduras si ve el sol en cualquier momento. Entonces, se requiere un filtro especial, o si tuvieron la oportunidad de poder comprar un filtro de soldador del número 14 o del número 15, que hasta donde sé ya se agotaron prácticamente en todos lados, entonces uno lo puede ver a simple vista. De otra manera, hay que verlo por métodos indirectos, y una forma muy simple de verlo es en la sombra de los árboles. Cuando uno mira la sombra que hay en un árbol, hay zonas en donde pasa la luz del sol, son brillantes. Esas zonas se van a comportar como cámara oscura, y ahí podrá uno seguir la evolución del eclipse. O sea, no necesita ver al sol directamente. No solamente no se necesita, sino que no se debe, porque eso es lo que están diciendo los científicos, que puede haber un daño a la mácula, que puede haber daños pues irreversibles si se mantiene la mirada en el eclipse. Todo eso es lo que están diciendo con mucho énfasis los expertos oftalmólogos y la gente que sabe del asunto. Así que bueno, pues hagámosle caso a la gente que nos está alertando del asunto. Y bueno, pues hay todo tipo de preguntas. Te imaginarás, José Franco López, coordinador del Foro Consultivo Científico Tecnológico. Ya ni modo, como tú eres el experto, te voy a lanzar una pregunta que nos están aquí haciendo los miembros del equipo y del público mismo. ¿Que el eclipse afecta a las embarazadas? ¿Tú crees eso? Por supuesto que no. Por supuesto que no, ¿verdad? Es una fumada eso, ¿no? Por supuesto que no, digo, el eclipse es un fenómeno muy simple. La sombra de la luna pasa por algún punto de la Tierra, eso es todo, y no ocurre absolutamente nada, no hay nada particular. Desafortunadamente estos mitos se han propagado, y no solamente estos mitos, hay muchos otros, que si uno prepara alimentos
en ese momento, entonces los alimentos van a hacer daño. O sea, nada de eso es cierto. El fenómeno es un fenómeno natural que, como les he dicho, ocurre varias veces al año, todos los años, ha venido ocurriendo y seguirá ocurriendo, y pues no se preocupen. No se preocupen, no, claro que no, las mujeres embarazadas no se preocupen, esta es una creencia un poco exótica, digámoslo así, ¿no? Así es, pues sí, hay muchísimas, muchísimos mitos, y algunos grupos esotéricos aprovechan esto para hacer, pues un poco de propaganda, una serie de creencias que, bueno, pues yo respeto que las tengan, pero que no tienen nada que ver con la realidad. Ni más ni menos, pues ahí está el tema. José Franco López, estamos aquí viendo imágenes, retomamos por ejemplo las imágenes que está transmitiendo José, la BBC, ahí tenemos una imagen muy hermosa de la BBC, no sé si estarás ahí siguiendo de cerca esta parte de nuestra transmisión o estás viendo No, yo estoy imagen. Ahorita fuera del Instituto de Astronomía, en donde hay muchísima gente. Me imagino. Estoy abajo de un árbol platicando contigo. Buenísimo. No estoy mirando nada. Entonces te lo cuento, José Franco López, de este Instituto de Astronomía de la UNAM. Hay mucha gente ahí, bueno, pues sí, la gente que quiere estar cerca de los expertos, pues seguramente para platicar con ustedes y para seguir de cerca las actividades que se han desarrollado y se están desarrollando en estas últimas horas. Se ve, por ejemplo, este live de la BBC desde Oregon, es una imagen donde está pues totalmente el eclipse, ahí se está viendo con mucha contundencia. Luego están otras imágenes que se están ahí observando también desde esta transmisión en vivo que hace la cadena de televisión en tiempo real. Y bueno, lo que está haciendo la NASA, lo que están haciendo acá en la UNAM con San Pedro Mártir, y todo esto son las imágenes que se están en este instante transmitiendo y difundiendo mundialmente. Así que seguiremos con ello, José. Gracias por estar aquí. Nada más para cerrar. Cuéntanos qué están ahí, la gente está ahí en el instituto, porque hay qué actividades y todavía alcanza la gente que quiera llegar a hacerlo. Sí, pues sí, mira, esto. A ver, cuéntanos. Como te dije, el eclipse va a estar ocurriendo hasta las 2:30 aproximadamente de la tarde. Entonces, pues va a haber aquí muchísimas cosas. Están los astrónomos, por supuesto, hay astrónomos aficionados, hay telescopios con filtros de manera adecuada. En el lobby del instituto hay personas charlando con todos los visitantes. En el auditorio se están presentando las imágenes y bueno, pues hay muchísimas cosas. Es una gran fiesta lo que tenemos aquí, y obviamente en el planetario Luis Enrique Erro seguramente está ocurriendo lo mismo. En todos los planetarios del país también hay muchísima gente que dará información. En las universidades, no únicamente en la UNAM, de todo el país habrá expertos explicando. Y bueno, pues yo los invito a que vayan a cualquiera de las universidades, cualquiera de los planetarios, o a los lugares donde los grupos de astrónomos aficionados se suelen juntar, porque ahí también ellos estarán dando información a todo el público. Ahí está, José Franco López, te aprecio muchísimo que nos tomes la llamada y sigamos al habla si me lo permites. Gracias y un abrazo. Carmen, un abrazo y cuando gustes, hasta luego. Gracias, hasta pronto, gracias por esta información que nos dan los expertos científicos en este día del eclipse.